Nueva edición de Efecto Contagio, un ciclo en el cual buscamos contagiar el gusto por crecer, una idea, un movimiento que busca compartir desde distintos referentes, distintos expositores, herramientas, contenidos, y de alguna manera, bueno, algo que puede impulsar nuestro desarrollo personal, algo que pueda darnos una habilidad emprendedora, formación en herramientas y distintas historias que busquen de alguna forma ir inspirándonos a, bueno, ir dando un paso más, ir encontrándonos con la mejor versión de nosotros mismos, formarnos en habilidades emprendedoras para implementar una idea, desarrollar un proyecto y otras cosas que también queremos contagiar en este espacio, ¿no? Cambiando un poco la perspectiva, cambiando un poco bueno, la idea, ¿no? de contagio que estamos teniendo actualmente, y hoy estamos, bueno, en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5 de este encuentro con Noé Liñeiro, que ella es asesora en imagen personal de empresas y emprendedores, y bueno, vamos a compartir el espacio de cómo potenciar la marca personal desde tu propia imagen. Y estamos con Noé. Noé, hola, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, muy contento de tenerte, bueno, en este espacio, en este ciclo, en este efecto contagio. La verdad que es un gran honor poder contar con vos. Ya yo puedo contar personalmente que he estado en una capacitación tuya, he sido y formado parte como alumno en una exposición en la que trabajaste el asesoramiento de imagen, la marca personal, y me encantó. De hecho, bueno, me acerqué y pude tener la oportunidad de contarte, y bueno, la verdad que es un gran honor que estés acá, y creo que las personas que nos están viendo, que nos están encontrando, se van a llevar bueno, una excelente herramienta, un excelente contenido, y bueno, de alguna forma creo que vamos a encontrarnos frente a un material de mucho, mucho, mucho valor. Noé, bueno, bienvenida, y bueno, contanos un poco de vos, contanos directamente algo que quieras contarnos. Ahora vamos a ir compartiendo igual algunas imágenes, vamos a ir introduciendo igual el tema del día, pero en principio presentate así a viva voz, verbalmente, a ver cuál es tu trayectoria, cuáles son tus inquietudes, tu filosofía y lo que quieras contarnos a los que te estamos viendo, ¿no? Dale, en principio, buenas noches a todos. Estoy muy contenta realmente de esta iniciativa que tuviste, de la palabra, la frase, efecto contagio. La verdad que para mí, me parece que en estos momentos es única, porque esa palabra es un cambio de visión. Estás representando con una palabra el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. Todo esto que nos está pasando con el tema del coronavirus está haciendo que nos replanteemos un poco cómo estamos viviendo, nos está llevando a la reflexión, y la palabra contagio siempre tuvo una connotación como un poco más negativa. Entonces le estás dando un ángulo diferente, desde que también se pueden contagiar cosas sumamente positivas. En el caso de los emprendedores, bueno, esto de poder capacitarnos, de contagiarnos de las cosas buenas que vemos a lo mejor en otros profesionales, en el entorno, y poder, bueno, potenciar lo que cada uno tiene. Así que nada, súper feliz de que me hayas invitado a ser parte de esto. Ni hablar, bueno, y muy, muy contento personalmente otra vez de contar con vos. Acá, bueno, tenemos a quien fue la coordinadora de la Asociación Argentina de Asesores de Imagen. Bueno, efectivamente, como les contaba también, que das talleres, das capacitaciones, disertás en el tema, en el ámbito emprendedor y bueno, en el ámbito corporativo también, así que nos vamos a encontrar muy bien en este sentido. ¿Qué nos trajiste hoy, Noé? ¿Qué es lo que podemos compartir en el día de hoy? En principio te cuento un poco de lo que hago, como para dar referencia para quienes no me conocen, poder comentarles un poco de por qué estoy hoy acá y por qué realmente me interesa poder aportar un granito de arena y desde qué lugar lo hago. En principio tengo mi marca personal como asesora de imagen, como bien vos dijiste, trabajo tanto con personas como trabajo con emprendedores, trabajo con profesionales, con empresas, y bueno, mi frase, mejor dicho, motivacional, es hagamos visibles tus fortalezas, porque
palabra con la que encierro todo mi trabajo son fortalezas. Para mí todas las personas tenemos fortalezas que necesitamos saber cuáles son para poder hacerlas visibles, para darnos cuenta que somos muy buenos en algo, en lo que hacemos, y poder mostrarlo hacia otras personas, dándonos seguridad y poder alcanzar esos objetivos que nos propusimos, ¿no? Entonces, en el caso de los emprendedores me parece que es fundamental pensar un poquito en lo que es el propósito y lo que son los objetivos a conseguir, ¿no es cierto? Tengo a Proyecto Imagen, que es un emprendimiento con una diseñadora web, se llama María, es un sol. Conectamos muy bien, tenemos los mismos valores, así que es muy bueno el trabajo que hacemos juntas y somos como una empuja a la otra también un poco, se trata de eso. Y bueno, trabajamos con empresas dentro de lo que es una línea de imagen para mostrar y poder comunicar el mensaje y que puedan mostrar sus fortalezas también. Justo que ahora estábamos hablando un poco del tema de comunicar, justamente con la imagen nosotros comunicamos siempre, no solamente cómo nos vestimos, sino cómo tratamos al otro, cómo nos movemos en sociedad. Entonces, creo que es el tema de marca personal y el cómo potenciar tu imagen sirve tanto para una persona que sea un profesional, un emprendedor o alguien que quiere mejorar dentro de su vida diaria. Son como tener herramientas y cada uno ve de esas herramientas cómo puede ayudarlo según la situación que esté pasando y potenciarse. Bueno, evidentemente hay mucho camino, ¿no? Acá como en este sentido, en todo lo que, bueno, la marca personal, la imagen, siempre fui muy creyente del tema de la imagen, de la marca, o por lo menos de la coherencia, ¿no? De las cosas que, bueno, como comúnmente se dice, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se hace, pero también hoy en día hay otro tipo de herramientas y medios en donde también nos mostramos sin decir, sin pensar o sin hacer, pero capaz que desde otros pensamientos, desde otro serio, con otras herramientas, y también está bueno, bueno, ir visibilizando, ir aprendiendo cómo desde el espacio, el contexto en el que estamos, también seamos visibles, ¿no? Yo vengo del ámbito de la administración, soy licenciado en administración, y hay unas cuestiones que siempre nos enseñaron en marketing, que cualquier mejora en cualquier servicio o producto, si no se ve, no existe. Es como que no está, ¿no? Entonces, creo que también al momento de la marca personal, y a la inversa es lo mismo. Existe lo que se ve, ¿no? Y si uno quizás interiormente o profundamente tenga alguna idea o alguna cuestión que quiera transmitir, pero se ve otra cosa, eso es lo que en definitiva también a veces termina chocando o conflictuando, me parece, a veces en la actividad profesional, en la actividad emprendedora, en la actividad de un negocio también, ¿no? A nivel marca, pero me parece muy interesante este tema, muy interesante, bueno, todo lo que haces, y bueno, con muchas ansias también de escuchar la propuesta de valor del día de hoy. Sí, si te pones a pensar, socialmente el problema principal que tenemos es el tema de la comunicación. Entonces, el cómo damos el mensaje también implica mucho de que a veces ese mensaje falla al llegar a la otra persona porque lo percibe diferente de lo que nosotros quisimos comunicar. Entonces, la imagen tiene mucho que ver dentro de eso, y hoy, bueno, les quiero traer un poco, algunos recursos a lo mejor, ¿sí? Tratar de aportar un poco de valor desde ese lugar. Así que, bueno, si querés empezamos y les voy comentando qué trata este tema de la marca personal. Hoy lo que vamos a estar hablando es justamente de esto, cómo potenciar la marca personal desde tu propia imagen. ¿Por qué? Pasa que a veces los emprendedores y los profesionales es como que miran por un lado su negocio y por otro lado su propia imagen. Cuando en realidad, en el momento que vos podés alinearlo, que podés juntarlo y que tenga una coherencia, una cosa potencia a la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Se me acaba de venir a la cabeza un cliente con el que habíamos trabajado, que era una empresa que hacía lo que es aditivos alimenticios, ¿viste? Cuando vos necesitas justamente para mantener los alimentos de determinados instrumentos, Sí, para mantener el sabor, la consistencia, ¿sí? Bueno, la sí. cuestión es que ellos tienen un lenguaje sumamente técnico. Entonces, a veces poder comunicarse y poder expresar que tienen valores y que tienen otras cosas que son agregadas es muy difícil.
Entonces, ocurrió el clic en un momento en que el dueño, se llama Patricio, Food S.A. se llama la empresa, la pueden buscar, me dijo que absolutamente todo lo que él comercializa, los productos que él desarrolla, que fabrican porque tienen un laboratorio, lo hace con la conciencia de que cada producto sabe que lo puede consumir su propia familia, su propio hijo en particular. Entonces, eso te da una conciencia social muy grande, que vos necesitas poder comunicarla. En el caso de él, la comunicó a través de la web y un poco de lo que tiene que ver con la gráfica institucional. ¿Qué pasa? No maneja redes sociales porque tiene otra edad y al momento no se ayornó todavía con ese tema. Si él, con las redes sociales y potenciando su imagen personal, alineando este mensaje, lo comienza a usar a favor de lo que él quiere comunicar, te puedo asegurar que el cambio y el crecimiento y el poder llegar con ese mensaje a más personas es exponencial. Entonces, no sé si queda claro con este ejemplo, pero es como... No, es ni hablar, y totalmente... sobre todo acá en la situación actual, o la coyuntura de nuestro país, que un gran porcentaje de la capacidad productiva está en pequeñas y medianas empresas, y es de esas pequeñas y medianas empresas también, bueno, sumémosle una gran porción de emprendedores unipersonales, ¿no? En donde está muy vinculado, ¿no? El trabajo del emprendedor con después la actividad todavía influye mucho más, ¿no? Porque si hay una frase rema dentro de a veces las empresas familiares o así, empresas que no son las grandes corporaciones y demás, que tienen otro tipo de recursos o lógicas, pero terminan siendo, siempre se dice, ¿no? Terminan siendo el reflejo de su liderazgo, ¿no? El reflejo en este caso de las personas visibles, y a veces, en este caso, cuando tenés... bueno, una coyuntura en donde la mayoría, ¿no? de las propuestas productivas o las propuestas de negocios son de emprendedores unipersonales o de pymes en el país, sobre todo esto cala mucho más, el que pueda aprovechar mucho mejor herramientas para poder darle coherencia a la imagen personal o a la visión personal. Eso también se va a reflejar en las acciones comerciales del emprendimiento, el servicio, el producto que desarrolle. Me parece que coincidimos y que creo que es muy valioso esto de poder de alguna manera encontrar la conexión y la integración, independientemente que hagas aditivos para alimentos, siempre como, porque uno puede decir, y bueno, eso porque nada, vos das un servicio, sos un abogado, un contador, o te dedicás a alguna actividad en la cual, bueno, trabajás con tu imagen, pero yo con eso, yo hago pan, ¿viste? Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿viste? A veces hay, también, bueno, uno se encuentra, ¿no? con ciertas ideas preconcebidas o preconceptos o mitos, ¿no? También dentro del ecosistema, que en este sentido, bueno, tener estas herramientas o conocimientos pueden potenciar, incluso multiplicar la efectividad y la eficacia de las acciones que uno haga como emprendedor, ¿no? O como una Aparte persona que pensá quiera que desarrollar un el marketing proyecto. ya va en esa dirección. El marketing actual ya va en buscar que las empresas sean más humanas. Entonces, vendas servicio o vendas producto, vos tenés que estar mostrando quién está dentro de esa empresa, quién la dirige, si realmente comparte los mismos valores que tenés vos. Entonces, por este cambio de paradigma que estamos viviendo, me parece que cada vez se está yendo hacia ese modelo, lo cual está buenísimo, y está bueno que no pienses solamente que la marca personal es un servicio y vos tenés un producto, sino que a tu producto, como bien vos dijiste, lo podés potenciar también desde tu imagen personal y que la marca sea un conjunto entero. Ni hablar, y bueno, muy, muy ansioso a ver de escuchar. Acá veo algunas preguntas guía o de alguna forma como un mapa por dónde vamos a ir. Sí, soy bastante estructurada, debo confesar, eso Está parte muy de mi bien, estilo. está muy bien como la organización, así como hablábamos ayer hablábamos de la perseverancia o de la disciplina, que hace que el resto de las cosas florezcan, ¿no? Y la organización hace que todas las cosas aumenten su efectividad, ¿no? Porque a veces, si no, uno se expone mucho a
al contexto, a lo que va sucediendo. Entonces, la organización te permite ir invocando también a voluntad y ir, en este caso, apuntando mucho mejor y enfocando mucho mejor un mensaje claro, un mensaje concreto y, bueno, un lindo objetivo. No podemos darle un blanco que no vemos, así que es mejor tener un horizonte hacia dónde vamos para que todos podamos tener expectativas sobre lo que vamos a tener. Bueno, el primer ítem tiene mucho que ver con algo que vos ya hablaste, porque vi una de las charlas que habías dado que era sobre el tema de la percepción, cómo influye el tema de la percepción. Y yo lo puse como el lugar donde se tiene que hacer el hincapié, porque tenemos que entender primero cómo influye la imagen personal para poder saber después cómo manejo la mía, cómo la destaco, porque si no entiendo cómo influye en la comunicación, para poder comunicar el mensaje que quiero dar, es muy difícil. Después de contarles un poco el tema de cómo influye y el tema de la percepción, bueno, iré a la parte de cómo mejoro mi imagen personal. Y bueno, el tips extra que les voy a dar tiene que ver con lo que es comunicación no verbal. La imagen está dentro de la comunicación no verbal en cuanto a vestimenta, pero también en cuanto a modismos, en cuanto a formas de comportamiento, también estamos hablando de comunicación no verbal. Así que bueno, si querés, arrancamos. Te traje una amiga para que nos ayude con el tema este de lo que es cómo se percibe la imagen. ¿Sí? Ah, bueno, dale. Invítala a vos si querés. A ver, vamos a ver cómo se percibe la imagen. Tal cual. Bueno, si tenemos una persona que sabe mucho sobre imagen y cómo establecer una marca y esa marca hacerla perdurar en el tiempo, es la señora Mirta Legrand. Obviamente hay gente que la ama y gente que la odia, y justamente eso hace que ella tenga un grupo de seguidores que son totalmente fieles y que compran esa marca, por así decirlo. Entonces, tiene una frase típica que es una herramienta de marca también, que es esa frase de cómo te ven, te tratan. Bueno, en mi caso lo que yo quise es agarrar la parte positiva de esa frase y basarlo en cómo te ven, te tratan, y si te ven bien, te contratan. Y es real, porque que te vean bien tiene que ver con que vos seas coherente en todo lo que mostrás, en lo profesional que es tu trabajo, en cómo vos te ves en tu comunicación verbal, en lo que vos estás diciendo, y en tu comunicación no verbal, que es todo el resto, que nosotros es lo que más rápido percibimos, ¿sí? Y te voy a comentar por qué nuestra señora Mirta Legrand tiene mucha razón cuando habla desde este lugar, con esta frase. Ahora te voy a mostrar en porcentajes. Bien. ¿Por qué Mirta tiene razón en este caso? A veces tiene razón, a veces no. En este caso tiene razón porque nosotros tenemos una capacidad de influencia sobre el otro, ¿sí? Esta capacidad de influencia va a estar dada el 7% por la comunicación verbal, es decir, el mensaje hablado, todo lo que nosotros digamos. El 38% va a tener que ver en cómo digo lo que estoy diciendo, el tono que estoy aplicando a la comunicación. Y el 55% va a estar dado por el lenguaje corporal y la indumentaria, que eso va a ser mi imagen visual. Mi imagen visual, por un lado, se compone de la vestimenta, obviamente cómo estoy vestido, cómo me presento, y también por mis modismos, ¿sí? Mi forma de comportamiento, cómo trato al entorno, cómo trato a los demás. Entonces, en el momento en que lo que yo diga, cómo lo diga y cómo me veo mientras lo estoy diciendo, tengan una coherencia, voy a generar una credibilidad en quien me está escuchando, ¿sí? A quien me estoy dirigiendo. Vos sabés, Noé, que esto es, nosotros, bueno, hacemos muchos entrenamientos de oratoria, ¿no? Esto comúnmente, o por lo menos popularmente o fundacionalmente, se llama regla de Mehrabian. Albert Mehrabian es, bueno, uno de los expertos más reconocidos en comunicación no verbal en el planeta, y de hecho, bueno, del 7, el 38, el 55, se llama regla de Mehrabian. Él escribió un bestseller que, bueno, también invitamos a que la gente lo pueda buscar, lo pueda leer, que se llama Comunicación Silenciosa, en donde, bueno, hay toda una serie de fundamentación de por qué todo lo que es la comunicación verbal y la no verbal, bueno, tiene esa proporción, ¿no? No es solamente una serie de números, sino, bueno, hay una base muy fuerte de investigación y es real, ¿no? Y a veces, bueno, claro, como cuando vos lo ves así en la porción, en el gráfico de torta o demás, que lo verbal solamente ocupa el 7%
de la comunicación en sí, pero efectivamente lo que percibimos es todo lo que rodea eso, va con la entonación, los gestos, lo no verbal, que también es la parte del aspecto físico, y bueno, muchas otras cuestiones que pueden alejarnos, acercarnos al momento de conectar con otro. Es importantísimo al momento, no solamente en este caso de emprendedores, sino al momento de relacionarnos, nos pasan en distintas cuestiones, ¿no? A mí cuando mi esposa se sienta, hace un silencio y me dice, Tomás, tenemos que hablar. Entonces, como, claro, uno en la comunicación no Tecla verbal, todo. independiente, claro, entonces son tres palabras, ¿no? Que me dice, pero efectivamente hay un halo, hay una atmósfera, hay algo que comunica mucho más que esas tres palabras, o ese simple porcentaje del 7%, y efectivamente lo percibimos distinto. Y hay muchas cosas, el otro día hablábamos en el primer encuentro de persuasión, hablábamos de una regla de Robert Cialdini, experto en persuasión, principios de la persuasión. Bueno, es una de las personas más relevantes en el tema, y hablamos del principio de simpatía, ¿no? Que una vez más, las personas en materia de persuasión o conexión, hay uno de los principios que nosotros nos podemos convencer o algo, podemos ponerle más foco a la gente cuando hay aspectos físicos que nos atraen. No quiere decir la cara linda, el cuerpo lindo, sino que hay aspectos físicos que nos atraen, y hay cosas que tienen que entrar por una cuestión de lo visual, de lo estético, que puede ser tener una camiseta de fútbol de un equipo afín, puede ser tener un pañuelo de un color, un pañuelo del otro, algo que me pueda hacer dejar, dependiendo del aspecto físico. Yo si veo eso, seguro, según la connotación de valores internas que tengo, algo me va a acercar o me va a poder poner en una mayor apertura a conocer ideas, o me va a cerrar, ¿no? a distintas cuestiones, ¿no? Lo impactante que también es a nivel comunicativo, la cuestión que no tiene que ver con las palabras, que no tiene que ver con lo verbal, y la importancia y lo poderoso que es al momento de asimilar ideas, adquirir hábitos, quitar hábitos y comunicar una marca, ¿no? Comunicar una marca, comunicar nuestra imagen, bueno, un montón de cosas, ¿no? Realmente esto es como una regla fundamental dentro de lo que es la comunicación. Y bueno, ahora que justo que la traes me evoca eso, me trae eso, y creo que es un gran recurso para cualquier emprendedor al momento de querer, bueno, crear, construir, impulsar y mantener su imagen y su marca personal, ¿no? Totalmente. Además, pensá que estamos hoy en día en un mundo que ya se mezcla la parte real con la parte virtual. Entonces, hoy en día, si estás dando a lo mejor un vivo, si estás dando una conferencia física, a ver, estás exponiendo tu imagen todo el tiempo. En el caso de los profesionales, más todavía por el hecho de que ellos mismos son esa marca visible. No es solamente, no es que tienen un producto que es la marca visible, sino que son ellos frente a todos los ámbitos de la vida. Entonces, generar una coherencia entre el ámbito privado y el ámbito profesional también es muy importante. Y que todo eso esté encerrado dentro de determinados valores, eso va a hacer que la persona sea una persona coherente, una persona que en el momento que vos la escuchás, o por ejemplo pasa que a veces ves una persona en un medio virtual o en la tele, y cuando la conoces en persona no tiene nada que ver con esa idea que vos te habías hecho desde el lugar de lo que mostró. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a dejar de creer. Entonces la idea es que esto nos haga reflexionar para poder examinar cómo nos manejamos para poder avanzar hacia eso, un mejor entendimiento Y, también. no, y eso se aplica a muchas cosas. Ayer hablamos con Paola Ercoli, que venía y es especialista en ventas, hablaba de construir reputación, que Claro, cuando eso impulsa o limita, incluso puede hasta, decía que había casos de vendedores que, bueno, por cuestiones de reputación hasta se tienen que mudar de ciudad, porque después, al momento de incluso, bueno, de encontrarse en ese conflicto de lo que dicen por un lado y después la realidad del producto que venden o el servicio que dan, bueno, en cuestión de muy poco tiempo, y aparte después eso es muy difícil, sobre todo muy difícil al momento de querer volver a recuperar, porque hay otros factores que van influyendo, como la confianza, bueno, distintas cuestiones que van también de la mano a lo que es, bueno, la imagen, esa construcción de reputación, y bueno, eso mantenido en la construcción de la relación, ¿no? que yo
conecto Sí. con el otro, ¿no? Sea que sea alguien o que tenga como cliente, o que vea mucho tiempo, o que lo vea como una primera vez, como vos decís, ¿no? Cuando te encontrás con esa persona y el encontronazo en el conflicto, ay, pero si vos en la televisión o de afuera parece que te reís, y ahora parece que prácticamente te dio, te Tal dio cual. rechazo darme la mano, ¿viste? Echan. Como de alguna manera ese conflicto, bueno, existe niveles en los cuales, bueno, los podemos ver, pero existe también en el ámbito más, bueno, más práctico del emprendimiento del día a día, del negocio, al momento de brindar nuestros servicios en todos lados. Creo que también es una mirada también a mediano y largo plazo en la construcción de la imagen. En algún punto hay que empezar a pensar conscientemente en eso, pero también es un paso a paso. Uno no crea reputación ni tampoco genera esa imagen de paso a paso, pero sí, acá está la dicotomía. Eso creo que es más largo el camino para construirlo que para perderlo, ¿no? Porque Total. no hace Más falta hoy en mucho como día. para... No hace Hoy en día, falta mucho. imagínate, No, antes no. era como que el perder la reputación o perder la imagen estaba dado según las personas que se habían contactado y habían tenido una mala experiencia, ¿no es cierto? Y a lo mejor pasaba un tiempo determinado. Hoy en día es inmediato con las redes sociales. Entonces es como mucho más grave si vos no tenés una imagen que esté relacionada con todo esto que estuvimos hablando antes. Es insostenible. Y realmente no lo podés sostener. Bueno, vamos a, si te parece, entonces vamos a ver qué propuestas La tenemos, siguiente ¿no? placa Para... tiene que ver con esto que nosotros estábamos hablando justamente, como para poder afianzar un poquito esta idea. Esto de que nosotros decimos que la imagen personal tiene que estar alineada con la imagen del emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un emprendimiento y lo llevas adelante, lo haces con un objetivo, lo haces con un propósito, y está relacionado con quién sos vos. O sea, vos manejás tu negocio desde el estilo que vos tenés. Si vos sos una persona que le gusta más una vida más tranquila, más relajada, tiene un estilo más casual, vendés un servicio que está relacionado con eso, es lógico que tu imagen venga desde el mismo lugar. Y los valores que vos vayas a compartir en lo que vos crees, hoy en día, imagínate, en la situación que estamos viviendo actual con el tema del coronavirus, tenés gente que lo mira desde un tono más positivo y gente que lo mira desde un tono más negativo en cuanto a cómo avanzar sobre este tema, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con los conceptos que vos tenés y los valores en los que crees. Entonces, en el momento que vos empezás a plasmar todo esto y lo mostrás, lo visibilizás, la gente que haga clic con vos, la gente que comparte esos mismos valores, son las personas que vas a traer a tu negocio, que vas a traer a tu emprendimiento, ¿sí? Entonces, la idea esa de cliente ideal, cómo buscar el cliente ideal, ya no es tan complicada, porque en el momento en donde vos mostrás cuáles son tus valores y tu línea, la persona que está dentro que se siente tocada por eso, es la persona que va a venir sin que la vayas a buscar también. Entonces, es como buscar las herramientas para que el mensaje y la comunicación esté orientado hacia eso. Si Ni querés, hablar, porque esto también hace que, bueno, otros empiecen a hablar de vos, que eso es, en sí, definitiva, bueno, cuando empiezan a venir personas que vos ni siquiera buscaste, pero de alguna manera ya tienen una idea preconcebida, y de hecho como hay que ser y parecer, ¿no? Porque también en el punto uno puede ser muy bueno, puede tener un mejor producto, pero si no parece, tampoco eso existe, ¿no? La mejora que no se ve es mejora que no existe, y está bueno esta construcción, y sobre todo el poder expansivo que puede tener para cualquiera de los dos lados, cuando te construye o cuando te limita, ¿no? totalmente. Acordate que siempre se habla de eso, que la imagen profesional es eso que otros dicen cuando vos no estás presente. O sea, básicamente, si querés saber Bien. cómo se ve tu imagen, pregunta a quién viene referenciado por otro. Es eso. Y Bueno, vamos ahora, con la parte de imagen en cuanto a vestuario. Así que, obviamente es tanto para hombres como para mujeres, todas las herramientas, todos los tips. esto es muy interesante. A ver, acá viene acá viene lo bueno. A ver cómo podemos... Lo antes era No, nada, era pura pura introducción. Esto es comunicación. como lo que venimos a escuchar. A ver cómo tenemos qué tenemos que tener. A ver. ¿Cómo tenemos que organizar todo esto? ¿Cómo lo tenemos que organizar? Bueno, yo lo que doy son 6 tips, por lo general, que lo doy en los talleres, los doy en el trabajo, son como para organizarnos y decir, bueno, desde acá empezamos, de acá vamos que arrancamos.
Primero, lo más importante es tener un armario estratégico. Estamos hablando de imagen visual, estamos hablando de cómo nos vestimos, la imagen que estamos dando. Nosotros nos vestimos y cuando nos vestimos, comunicamos esa imagen. Entonces, el armario estratégico, ¿por qué se llama estratégico? Porque tiene que estar orientado al objetivo que queremos lograr en imagen. Queremos vernos más profesionales, queremos vernos con una imagen un poco más descontracturada pero moderna. Bueno, eso lo tenemos que estar pensando. Por lo general, los emprendedores se encuentran en el desafío difícil de cómo hago para no verme ni demasiado formal ni demasiado casual. Bueno, el tema es así. No necesitas verte, para verte casual, verte desaliñado. Ahí está el problema. Cuando uno pasa a la zapatilla, al jogging, y ya pasamos a lo más desaliñado, y la imagen profesional que tiene que estar, porque vos estás realizando un trabajo, tenés una profesión, y se empieza a deslucir mucho. Entonces podemos tener una imagen casual, descontracturada, pero sin excedernos, por así decirlo, porque siempre está esta imagen que nosotros estamos mostrando. Si querés pasamos a ver un poco de armario. Acá yo en el armario lo que es un ejemplo. ¿Te gustó alguno de estos? Sí. No, está bueno, y aparte de tenerlo en cuenta, ¿no? No tener siempre las zapatillas del 2008 Sí, 2008. Viste que pasa, que llega un momento en que ya el cuerpo no es que sigue creciendo, llega una edad en la cual ya más o menos si te mantenés bueno, uno un poco va aumentando unos kilos, ¿no? Pero y que tiene que ir renovando el estéreo, pero está bueno, a ver qué viene. Bueno, acá. el primer concepto que tengo sobre las prendas es que no es que el cuerpo se tiene que adaptar a la prenda, sino que las prendas se tienen que adaptar al cuerpo, ¿sí? Que es el error en donde se cae con el tema de los talles y ese tipo de cosas. En realidad tenemos primero que aprender a reconocer en nuestro cuerpo las proporciones que tenemos para saberlo, ¿sí? Entonces, ahora que estamos en estos días donde hay tiempo para poder ponernos a hacer cosas por nosotros mismos, lo bueno está ver el armario que tenemos hoy en día, porque cuando empezamos a saber con qué cosas contamos y con qué cosas no, podemos armar ese armario estratégico que yo digo. Siempre comento que tiene que tener pocas prendas, porque es fácil poder ver qué es lo que tenemos día a día. Pocas prendas que se puedan intercambiar con colores clásicos, ¿sí? El azul, el negro, el natural. Colores clásicos que lo que puedan hacer es armar varias combinaciones. Entonces, no necesitas mil cosas, no necesitas un armario gigante como el que se ve a veces en los avisos o en las películas. No, necesitas un armario que te sirva a vos, que tiene que ver con tu estilo, con lo que a vos te gusta, tiene que ver con el trabajo que vos realizás, con la vida que vos tenés, la vida familiar y la vida profesional, y te tiene que facilitar el día a día, no complicártelo, no generarte estrés cuando lo abrís. Entonces, por eso insisto mucho que es importante el armario. Supongamos, me estás diciendo lo de las zapatillas año 2008. Seguramente va a haber que renovar zapatillas en ese listado de compras. Y al margen de renovar las zapatillas, ¿cómo? Yo a veces cuando hacemos limpiezas general, debo reconocer que encuentro chombas y remeras que no sabía que existían. Evidentemente mi armario no es muy estratégico, ahora me tengo que poner a reordenarlo, a hacer un poquito de maricondo y también un poquito de cuestiones que tienen que ver con el armado un poco más pensado del armario, pero a ver, creo que a muchos nos pasa eso, ¿no? Como, bueno, nadie te enseña tampoco cómo hacerlo, uno lo va haciendo, va acumulando cosas, a veces por no tirar, o a veces porque se mantienen más o menos bien, la sigue teniendo y sigue estando ahí, y eso capaz que, bueno, te quita, te ocupa espacio, te quita percepción de lo que realmente, si uno se pone a pensar, más o menos yo ya sé lo que uso todos los días, y hay un montón de cosas que digo, bueno, las guardo para el invierno, las tengo ahí, por si acaso. No, pero no, en ningún lugar te enseñan cómo armar un armario, cómo preparar un armario, cuándo es el momento de renovar y de qué manera, ¿no? Así que esto me parece sumamente interesante para cualquier ámbito, no solamente para el ámbito emprendedor y la coherencia de la imagen, sino para la vida misma, ¿no? Para poder tener también tranquilidad mental al momento de abrir el armario, ver qué tenemos, ¿no? Como esa sensación de como cuando, no sé, tenés la mesa despejada y limpia, que no hay platos, y tenés esa sensación de paz. Bueno, seguramente en el armario nos puede pasar lo mismo si encontramos un armario más
más ordenado, por lo menos más intencional, ¿no? Si te pones a pensar el armario en el lugar de la casa donde está, es en la habitación, y la habitación es el lugar que tenemos para la relajación, para el buen descanso. Entonces, si tenés prendas arriba de la cama, arriba de un mueble, el armario lleno que no cierra bien, todo eso genera estrés mental, porque es con lo que te encontrás día a día. Y en el armario vos tenés que pensar que las cosas que a veces cuestan sacar, por el hecho de decir, en algún momento me va a servir, lo voy a usar en algún momento, o esto no me entra hoy, pero mañana yo me voy a ir al gimnasio, me voy a poner a dieta y esto me va a entrar, hace de que vos vayas juntando cosas y en realidad no tengas espacio para poder reorganizarte, y hay que pensar que es como todo en la vida, hay que dejar fluir. Entonces, hay que dejar fluir, hay que sacar las cosas para que cosas nuevas entren. Y una cosa muy importante del armario es que se tiene que mantener modernizado para poder justamente potenciar la imagen que uno tiene, que ahora más adelante vamos a hablar un poco mejor del tema de modernizarlo. Pero básicamente lo que tenemos que pensar son en las prendas, por ejemplo, tener prendas que nos sirvan para nuestra rutina formal e informal. No que todo sea informal, por ejemplo, en el caso, porque hay gente que tiene todo formal, entonces le cuesta mucho la parte de hacerlo más casual, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que tenés tus zapatillas del 2008. Ok, seguramente vaya a venir una persona, un médico, y te diga, un traumatólogo, te diga, tenés que cambiar esas zapatillas porque por salud ya no tienen la misma base, ya no están haciendo el trabajo que tendrían que hacer para ayudarte dentro de tu salud. Lo mismo para las mujeres cuando usan tacos más altos de lo que deben usar. A ver, la salud va por delante. Y después, si en el caso de que te surja un evento, supongamos que mañana tenés una reunión, tenés una entrega de premio, tenés una negociación, tenés cualquier tipo de evento donde tengas que ir Un casamiento. vestido. Por supuesto, el casamiento es el momento más estresante para el que lo hace y para los invitados. Tenés dos opciones. Si en tu armario, por ejemplo, no tenés otra cosa de zapatillas, tenés dos opciones. O tenés que salir a comprar rápido para conseguir algo que ponerte para ese casamiento, o no vas. No vas. Mucha gente me cuenta de que algunos lugares no va porque no tiene que ponerse. Y eso es muy complicado. Porque O te porque va a resta el repetir, contacto y relacionarte con otros. porque va a repetir el vestido, o porque se tiene que comprar otro vestido, y entonces se van acumulando capaz que los Hoy en día vestidos igual para que no la sean el moda mismo, está ¿no? no importa, podemos repetir tranquilamente. Hoy la moda viene por ese lado, ya. Así que por eso está bueno. Está bueno porque también hace que sea más sustentable. Acordate que la moda es una de las industrias más contaminantes. Así que está No, bueno no, por eso. eso también termina volcándose también a la acumulación, lo que veíamos anteriormente, como, viste, eh, yo he escuchado, ¿no? No sé qué ponerme, y Sí. capaz que para el varón en esos casos, viste, como que no tiene tampoco mucho, o debe tener variedad, ¿no? Pero para el que conoce, ¿no? Pero el resto de los mortales, más o menos, zapato negro, ambos, saco y camisa blanca, es como que si no la que vas y quedas bien, nadie te va a decir nada, él está vestido igual que el otro, mirá, se puso nadie, en ese sentido es como, por supuesto estoy simplificando todo, pero sí que hay algunas situaciones que pueden llevar a que, bueno, uno se encuentre en ese momento de tensión o de estrés mental de qué ponerse, ¿no? En ese sentido, al momento de demostrarse socialmente, en distintos contextos. Igual digo que los hombres, a ver, tenemos variedad y hay hombres que a veces se visten mucho mejor que algunas mujeres en cuanto a que saben los colores, cómo elegirlos, cómo combinarlos, porque tienen el ojo muy, muy crítico, muy afinado. Pero otros hombres lo que pasa es que me pongo el pantalón que vi, me lo puse, y con eso salí, la remera, si tenía un agujero, si estaba descolorida, da exactamente lo mismo. Total, ¿quién me va a ver? En realidad todo el mundo te está viendo. Y todos los días de tu vida. Es eso. Entonces, a veces pasa de que el tema del ambo, el largo el largo apropiado del traje del hombre, el largo del pantalón, son cosas que no se tienen en cuenta y a lo mejor cuando ves una persona viene con el pantalón arrugado, la corbata que queda más corta de lo que tiene que quedar, que eso lo vi mucho, o la corbata más larga, y eso ya hace, por más que tengas un ambo Armani, por así decirlo, y tiene estas características, vas a tener una imagen desalineada. Por más que hayas comprado el ambo hace poco, es nuevo, lo estrenas, no importa.
tiene que ver cómo uno lleva esa prenda. Eso me lleva a la siguiente imagen, donde muestra un poco el tema de las prendas que son a medida y cuando no son a medida. En los hombres vi mucho el tema de la camisa, que a veces se explota en los botones, o si no, que la usan muy grande, la usan más grande del talle. Entonces, ¿qué pasa? Genera una desproporción en el cuerpo se ve más amplio, en lugar de verse entallado, ¿sí? Entonces, la idea es que empiezan a afinar el ojo y detectar cómo es el cuerpo que tienen, es pararse frente al espejo real, o un espejo de cuerpo entero, primero, ese sería mi tip para vos, que tengas un espejo de cuerpo entero primero. Y de ahí mirás tu cuerpo, identificás tus proporciones, y empezás a pensar todo lo que le vas poniendo encima. Pensás que cada cosa que le pongas te va a generar valor o te lo va a sacar a tu propia imagen, ¿sí? Si vos te comprás un ambo, no importa la marca que sea, que te queda bien, que te queda al cuerpo, te va a destacar. Entonces, vas a generar esa coherencia que hablamos al principio, entre lo que vos me estás diciendo, que tu trabajo es profesional, con la persona que me está vendiendo ese trabajo. Entonces, buscamos por ese lado la coherencia. En el caso de las mujeres pasa mucho también el tema de usar a lo mejor géneros, telas, que no las benefician, que tienen mucho spandex, que tienen lycra, entonces empiezan a marcar zonas que no tiene que marcarlas. Y solamente cambiando el género, logramos de que se amolde al cuerpo y que no ajuste. Ahí lo tenés en la segunda imagen. Creo que son bastante claras las dos imágenes, ¿no? Clarísimas, creo que tenemos en primer, bueno, en este caso en función a la herramienta que lo voy a practicar, ahora acá tenemos un espejo grande, parar en el espejo y verme, pero también hay que los que nos ven, los que están viendo esta parte, bueno, también, ¿no? Los invitamos a que primer paso... La práctica. Primera práctica, vernos en el espejo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos tomar decisión de, bueno, porque capaz que ya tenemos, como decíamos, capaz que teníamos un tema de que tenemos, capaz que la ropa la tenemos, está por ahí, capaz que no sabemos que existe, o podemos combinar de alguna manera, empezar a probar, sería, o cuestiones, el primer paso, ¿cómo seguimos? te mirás frente al espejo, ¿sí? Te mirás frente al espejo, conoces tus proporciones. Empezás a probarte la ropa que está en el armario, ¿sí? La ropa que venís usando. La ropa que no usás, tenés que preguntarte por qué no la usás. ¿Por qué está ahí ocupando el lugar? Porque a lo mejor es una prenda que no te entra, que no te termina de cerrar por el tema del color, que si te gusta o no te gusta, si tiene un estampado o lo que sea. Entonces es plantearte por qué hay cosas en el armario que no usás. Y si no las usaste hace más de un año, no las vas a usar. Si vos me decís, muchas veces me pasa, bueno, lo voy a usar cuando baje de peso, que me dicen, pero a lo mejor cuando bajes de peso, ya ese corte no se usa de la misma manera, y tiene alguna modificación, como hoy en día el tiro alto que se usa no es el mismo tiro alto que se usaba antes, porque de hecho los pantalones tienen trabajo en la fibra que es diferente, entonces te va a hacer ruido cuando te lo quieras poner, a eso voy. Entonces la idea es que vos seas consciente de lo que tenés para saber qué te sirve y qué no. Y cuando hablamos de compras inteligentes, darte cuenta de lo que te falta para armarte una lista y con eso ir a comprar las cosas que necesitas. No se trata de comprar por comprar, se trata de comprar de forma consciente. Se trata de comprar justo lo que necesitas según el objetivo que estás buscando, claramente. Por eso también tenemos que tener claro, bueno, nuestro objetivo, qué queremos alcanzar, a quién, bueno, en qué lugares queremos que también nos vean y, bueno, contextualizar nuestra vestimenta para eso, ¿no? ¿Cómo imaginas tu imagen? Viste que cuando estás haciendo un proceso para bajar de peso, estás con un nutricionista o estás entrenándote, te hacen ver una imagen de cómo te gustaría, de lo que proyectás, de cómo te gustaría verte a futuro. Bueno, con esto puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes buscar algún referente que vos tengas y pensar en ese referente, cómo se mueve, qué imagen tiene, cómo se viste, y entonces no significa copiar, sino significa inspirarse y ver por dónde viene la cosa respetando tu estilo, claramente. Clarísimo. Decime si no es mucho. ¿Es clarísimo, mucho? no, pero es bien práctico, es decir, nosotros terminamos acá y ya lo podemos empezar a practicar, no tenemos que hacer, incluso ahora que estamos en un contexto en el cual vamos a estar en nuestra casa, vamos a tener
quizás un poco más de tiempo 100%. para ver estas cosas, ordenar las cuestiones internas. Parte del orden interno, me parece que en la vestimenta lo podemos invertir, ¿no? Invertir, a ver, en las cuestiones, hacer esa pila gigante de montaña de ropa de todo lo que tenemos y verlo, a ver qué pasa, qué nos mueve, y en parte también, ¿no? Ir viendo a ver qué cosas tenemos ahí para elegir. Así que es mucho, pero me parece que de alguna manera lo tenemos a disposición y el alcance, y bueno, más allá del contexto que a veces vemos, y lo vemos cosas muy desfavorables, ¿no? que van pasando, que en realidad, bueno, es una adversidad que estamos socialmente atravesando. Hay algunas otras Todos. cosas que están dentro de lo que podemos hacer para mejorar internamente, como hacemos de efecto contagio y otras cosas, pero en definitiva esto también, ¿no? A ver qué hay en nuestro hogar, en nuestra casa, particularmente con nuestra indumentaria, porque también la indumentaria nos da identidad, pertenencia, autoestima, muchas cosas tienen que ver con eso, cómo nos vestimos, cómo queremos, cómo nos sentimos al vestirnos, y está bueno tomarlo a conciencia, como decís. Me parece que son cosas que podemos de alguna forma aplicar directamente, y si te parece, bueno, estamos muy bien, vamos un paso más. Dale. Aparte tenemos otro factor que influye, que es nosotros estamos entrando en el otoño. En Argentina entramos en otoño, entonces vamos a tener que buscar hacer un cambio de estación paulatino, tener las prendas que vamos a prever para el invierno, para que no nos agarre la locura a último momento. Y además el tema de siempre de prever lo que vos haces es poder manejar mejor tu dinero, manejas mejor tu dinero y manejas mejor tu tiempo. En el caso anterior, que me pusiste el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del casamiento, claramente no es lo mismo prever qué te vas a poner para un casamiento con anterioridad a hacerlo la semana anterior a ese día. Porque vas a estar corriendo contratiempo y a lo mejor te vas a poner en una deuda en tarjeta de crédito o vas a usar dinero que a lo mejor no pretendías gastar y vas a gastar de más si no sabes exactamente qué es lo que realmente necesitas. Porque si son solo los zapatos, son solo los zapatos, pero si a eso le tenés que agregar otras cosas, otros elementos, va a ser mayor el dinero. Y tenés que pensar que lo tenés que volver a usar, porque te dije, el armario estratégico no tiene tantas prendas. Tiene prendas que son pocas, que se tienen que unir para poder mezclarse y formar diferentes looks para potenciarte. Entonces, no te estoy hablando de comprar por comprar, no. Por eso tenés que analizar primero el armario para después ir a comprar, porque no vas a comprar conscientemente, sino por impulso. No, bueno, volvemos siempre a lo mismo y todo lo repetimos en estos vivos, y cada uno de los temas que traen creo que van teniendo una integración directa con esto, ¿no? No se puede darle un blanco que no se ve, así que si no fijamos nuestros objetivos, sea el área que sea, es muy difícil después alcanzarlos, ¿no? ¿Qué queremos mostrar, en qué queremos vernos, o cómo queremos sentirnos al momento de vestirnos? Claro, es un paso que también lo tenemos que dar, y este contexto también nos ayuda un poco a repensar, a tener ese momento de introspección que siempre se recomienda, ¿no? En definitiva, en cualquier instancia, un momento para nosotros, un momento para pensar. Lo sabemos racionalmente, pero a veces, bueno, la vorágine y las cuestiones de la vida diaria bueno, hacen que sea un poco más difícil. Me parece que en este punto podemos tomarnos ese tiempo y, bueno, ver No hay cómo excusas. queremos vernos. Por lo menos hay que rebuscársela más, ¿viste? Hay que pensar más la excusa ahora. Es como, nada, nada, siempre hay momento para excusas, pero acá siempre invitamos a que, bueno, tratemos de actuar, que en el actuar y claro, la actividad va de alguna forma reduciendo nuestra posibilidad de generar excusas, y va generando otras cosas que pueden ser más. No te escucho. Acá hay unos ítems, Ahí decía, está. que pones en tu presentación. Sí, el tema del Eh, estilo. el estilo, sí. El tema del estilo, a ver, cada uno de nosotros tiene un estilo personal, ¿sí? Es verdad, a mí me van a gustar algunas cosas que a vos no te van a gustar, y al revés, porque cada uno tiene una impronta personal. Vamos a elegir unas cosas sobre otras. En el caso de las prendas, vamos a elegir géneros sobre otros, o sea, unas telas nos van a gustar más que otras, nos vamos a sentir más cómodos, vamos a usar colores, yo voy a usar unos colores, vos vas a usar otros seguramente.
Entonces, tiene que ver con la identidad que nosotros ya traemos. Muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para conseguir el estilo? No, no tenés que conseguirlo, ya lo tenés vos al estilo. El tema es poder encontrarte con ese estilo y mostrarlo hacia afuera, ¿sí? Como dijimos, el tema de las fortalezas. Entonces, es mucho más sencillo, aunque parezca extraño, es mucho más sencillo para un emprendedor encontrar el estilo en lo que quiere comunicar que encontrar el estilo que una su imagen personal con la imagen de la marca de su empresa. Entonces, lo que yo siempre digo que hay que hacer es como hacer ese trabajo de introspección y pensar qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta, qué cosas, viene la gente y me dice, esto es muy vos, esto tendría tu sello, bueno, ese es tu estilo. Se trata de eso. En el caso del armario, que estábamos usando el armario antes, agarrás ese armario, te fijas qué colores son los que predominan, qué colores a lo mejor te compraste y vos decís, no sé por qué me los compré. Bueno, pensá por qué los compraste. ¿Qué prendas tenés más que otras? Entonces vas dándote cuenta con qué te sentís más cómodo. Y si hay cosas que te gustaría tener, que no las tenés en ese armario, ¿por qué? Porque eso también tiene que ver con tu estilo, ¿sí? Con lo que no te animás. Entonces, el estilo personal, cuando tiene que ver con tu negocio, vos haces que tenga una consistencia, hablas el mismo idioma, ¿sí? Entonces, en el negocio pasa de que cuando vos haces publicaciones, cuando tenés una web y conoces el estilo que te predomina desde ese lugar, ya no vas a cambiar los colores, la tipografía, no es que te aburre, no te va a aburrir, lo vas a cambiar, porque generaste tu propia identidad, ¿sí? Que la tuviste siempre, solo que la tuviste que encontrar. Con las prendas, con la comunicación visual nuestra, es exactamente igual. Cuando vos encontrás cuál es tu estilo, todo empieza a cerrar. Es como que agarraste el Tetris y empezaron a encajar todas las piezas. Se trata de eso. Cuando encontrás tu estilo, tenés esa identidad de la que vos estabas hablando también. La identidad, tenés el Porque sello. estimo que facilita mucho la toma de decisiones, sobre todo te da Sí, un eje de referencia para decir, bueno, yo ya tengo esta línea o esta tendencia, bueno, y vienen cosas, ideas, propuestas, cosas externas, y esa línea de referencia me dice, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, ¿no? Como que facilita por lo menos un poco la toma de decisiones y no querer bueno, hay un libro muy famoso de Robert Fisher, El Caballero de la Armadura Oxidada, que en el proceso de crecimiento del Caballero de la Armadura Oxidada decía que el caballero le daban una opción y él salía corriendo en todas las direcciones, ¿no? Cuando no tenías un objetivo es como funcionás así, ¿no? Una persona que corre en todas las direcciones y que en definitiva no va a ningún lado. Me parece que encontrar también el estilo te ayuda y te alivia ese proceso, ¿no? Porque si no, como estás todo el tiempo empezando de cero, a pensar a ver si esto que viene va conmigo o no va conmigo, bueno, y después de nuevo, esto que viene va conmigo o no va conmigo, tal bueno, cual. y en todo ese proceso también desgasta, invierte energía, bueno, uno obviamente puede caer en que la imagen que proyecte tampoco lo esté potenciando, como venimos hablando hoy, me parece que encontrar Porque nuestra no tiene imagen de consistencia. marca, bueno, Si un día apareces de una efectivamente, manera, ¿no? Y lo que no tiene consistencia, efectivamente, no puede ser íntegro, ¿no? Porque lo íntegro, una de las cosas es que es consistente, ¿no? Que las partes se encastran, que las partes pegan. Y bueno, encontrar efectivamente me parece, o lo tomo en analogía, ¿no? Desde lo general, pero aplicado a la imagen, me parece que nos da un eje de referencia y nos alivia y nos ayuda a tomar mejores decisiones al momento de construir nuestra marca personal y construir nuestra propia imagen, ¿no? Desde las vestimentas, desde los mensajes, desde muchas otras cosas, ¿no? imagínate que tengas la noción de que tu estilo es clásico, que te gustan los colores, el negro, el azul, el gris, los colores típicos que son como de un armario neutro, ¿no es cierto? Porque hasta recién te hablé de un armario con ese tipo de colores. Después vas agregando, porque tenés que ir de menos a más, es como que te tenés que hacer una base y de ahí vas agregando el resto de las cosas. En el caso de que, te digo, sos una persona clásica, pero decís, no quiero caer en parecer aburrido. Bueno, fíjate cómo podés ayornar ese estilo que tenés y modernizarlo, darle toques con accesorios o con elementos que lo puedan ir modernizando sin cambiar tu estilo. Básicamente es eso, porque el estilo lo tenés que mantener porque sos vos, es tu sello. Entonces pasa por ese lado el tema de que exactamente es lo que vos dijiste. Una vez que sabés bien cuál es tu estilo, te ahorra tiempo. Te ahorra tiempo a la hora de comprar, te ahorra tiempo a la hora de saber qué elegir y no decir, bueno,
me pongo esto y trato de, y porque necesito verme un poco más actual, y me pongo cualquier cosa que no tiene que ver con mi estilo. Vas a hacer ruido en alguien que te vea, ¿sí? Entonces se trata un poco de eso, y es totalmente lo que vos dijiste. Cuando vos lográs esa consistencia, tu cliente te va a reconocer, o tu cliente o la persona con la que te encuentres, ¿sí? Sea una relación de pareja, lo que sea, vas a encontrar, te va a reconocer, va a decir esto que dije yo antes, esto es muy vos, este es tu estilo, este sos vos, porque tu estilo es tu forma de comunicar también, la forma en la que hablas, todo tiene que ver, ¿sí? Entonces, lo que vayas a mostrar tiene que estar unido desde tu emprendimiento como desde tu persona. Entonces, vas a hacer que tenga consistencia quién sos con tu marca. Y eso es la marca personal. Y acá cerramos la persiana y terminamos. Muy, muy bueno, no, la verdad que todos estos puntos, la verdad que sobre todo hablar de la consistencia y bueno, todo lo que tenga que ver con el alineamiento de eso nos permite también ir en pos de objetivos puntuales y bueno, ir desarrollando también nuestra marca personal potencia el resto de las acciones que nosotros queremos hacer. A ver, uno puede seguir haciendo lo que está haciendo y demás, pero la marca personal multiplica y todas estas cosas que venimos viendo van escalonando una serie de acciones que van a hacer que lo que yo ya vengo haciendo, de lo que yo sé, de lo que capaz que produzco o hago, bueno, tenga otro efecto, ¿no? Al momento de comunicarlo o al momento de que se encuentren conmigo y esto de la consistencia es muy interesante en cualquier ámbito y ahora en este punto si uno quiere implementar una idea o mejorar o potenciar un proyecto que ya tiene en marcha, fundamental y muy, muy práctico y concreto al momento de poder aplicarlo, de aplicación directa, ¿no? Como algo que en este sentido no hay excusas. ¿Te parece si seguimos una más? Sí, es que tenemos el color en la siguiente. Ah, mirá la gama. A ver. Tenemos color, porque yo te había dicho que los otros dos factores muy importantes es el uso del color y que la imagen se vea moderna. Entonces, si te fijas en la primera imagen, tenés una persona que, si lo mirás de la cintura para arriba, es un estilo totalmente clásico. Son colores neutros, son cortes de líneas rectas, de líneas clásicas, en donde no dice mucho si no le agregás el rojo que estás viendo en la imagen. Cada color, además, tiene un contraste subjetivo muy grande. ¿Por qué? Porque lo tiene para la persona que lo lleva, es decir, vos te podés sentir, a veces te pasa que estás de muy buen ánimo y necesitas como ponerte algo de color o algo que te haga mostrar cómo te estás sintiendo. Y cuando estás deprimido, cuando estás mal, lo que vas a evitar son esos colores más, a lo mejor más estridentes o que generan más luz. Entonces, yo tengo una chica en el curso de imagen personal que me dice, hay colores que me dan felicidad. Y sí, se trata de eso, tiene toda la razón. Hay colores que nos ponen felices, porque tienen un trabajo inconsciente muy fuerte el color con nosotros. Pensá que si con nosotros es así, con la persona que tenemos delante, sucede lo mismo. Entonces, cómo llevamos nosotros un color también tiene que ver, no solo que nos quede bien, que eso es lo principal, y nos haga sentir bien, sino también con lo que queremos comunicar. Imagínate que tengas que llegar, no sé, venga una mujer a hablar con vos, quiere generar un proyecto y viene toda vestida de rojo. Y va a ser fuerte el choque de verla toda vestida de rojo. Que no es lo mismo que venga tu esposa y se quiera vestir de rojo para festejar un 14 de febrero, por ejemplo. Entonces, es usar el color en la medida, sabiendo que hay colores que comunican más fuerte que otros, y poder usarlo en la medida de que la comunicación no se entorpezca, por así decirlo. Acá te dejé dos ejemplos, de hombre y mujer. Y efectivamente tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? La consistencia, ¿no? Que lo que uno quiera comunicar también, y porque también, ¿no? Uno quizás esto lo puede, como te decía la que participaba del curso, ¿no? Como hay cosas que me hacen feliz, algunos intuitivamente en algún punto tiene una idea de lo que le va representando a uno, ¿no? Pero también eso aplicarlo a la vestimenta
a veces sale y a veces, bueno, nos cuesta. ¿Cómo podemos hacer como para entender dentro de lo que tenemos, para ir comunicando, bueno, lo que queremos comunicar, ¿no? Desde nuestra imagen personal? Porque esto no solamente es para, uno se quiere presentar una entrevista de trabajo, uno se quiere presentar al momento bueno, como lo decía, en la cuestión de pareja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de elegir, y sobre todo en este sentido que estamos hablando hoy en relación a los colores, ¿no? El emprendedor, la persona de negocio que busca un trabajo, o demás, ¿hay algún principio, alguna práctica o alguna pregunta que nos podamos hacer antes de elegir la vestimenta que ¿A vos veas dónde que puede voy? servirnos? ¿A dónde voy y con quién me voy a encontrar? En realidad, es lo principal. Porque, por ejemplo, cuando estábamos comentando antes lo del casamiento, usando ese ejemplo, cuando vos tenés que vestirte para un casamiento, tenés que pensar el casamiento dónde se va a realizar. No es lo mismo que se realice al aire libre, que se realice en un salón cerrado, que se realice de día o que se realice de noche. Por ejemplo, a un casamiento, si vas a asistir vestido de negro de día, imagínate que es un casamiento en una quinta, realmente, al margen del protocolo, no vas a estar coordinado con el evento, con el lugar donde vos estás. Va a ser mejor que elijas colores, a lo mejor que tengan más brillo o que sean claros, y te vas a sentir dentro de ese contexto. Si es un casamiento de noche, es todo lo contrario. Pero lo mismo pasa en la vida diaria. Si vas a una entrevista de trabajo, por ejemplo, que es buenísima esa pregunta. Si vas a una entrevista de trabajo, primero tenés que llevar lo que te haga sentir seguridad, ¿sí? Porque estás expuesto a una situación donde hay ansiedades y nerviosismos. Entonces necesitas algo en que anclarte para que te dé seguridad. Tenés que estar seguro con lo que llevas puesto. En el momento que estás seguro con lo que estás llevando puesto, también te tenés que preguntar si estás comunicando lo que querés comunicar. Vos querés comunicar que sos la mejor elección que tiene esa persona cuando te vas a presentar. Entonces no puedes ir con estridencias como a lo mejor vivís en la vida que te encanta, porque te tenés que adaptar al lugar. Entonces, porque lo que querés conseguir, tu objetivo ¿cuál es? Conseguir el puesto de trabajo. Entonces, pero si querés mostrar una impronta diferente para que la persona te recuerde, puedes usar algún accesorio que sea muy característico. Por ejemplo, los lentes. Los lentes, si usas lentes de lectura, pueden tener determinados armazones que sean de color o que sean divertidos, y das un toque de personalidad en eso, y vos no necesitas ponértelo en el cuerpo. Entonces son como Claro, algunas... que no nos resulte disonante o que uno está mostrando algo que no es o algo por el estilo, ¿no? Porque también en ese sentido a veces en ciertas situaciones que uno tiene que, bueno, tiene la percepción de que, o la realidad, ¿no? Que hay que cumplir ciertos estándares en la vestimenta o en la imagen que uno tiene que llevar, poder hacerlo, y con estas cosas que vos mencionabas, por ejemplo, del color de los armazones o cuestiones, uno se puede sentir seguro sin la necesidad de presentarse en un lugar y sentirse incómodo con cómo uno se viste, porque eso también se visibiliza, y lo hablamos en la parte de no verbal. Uno capaz que no lo dice con palabras, pero todo el cuerpo, el resto habla, ¿no? Entonces, eso también, y valga la redundancia del marco en el que lo estamos haciendo, eso también se contagia, ¿no? En este sentido, por más que la incomodidad se contagia, uno la incomodidad la percibe. Hemos entrado, o por lo menos no sé si te ha pasado, pero hemos entrado a ambientes o lugares de trabajo donde sentís que el Sí, se aire corta con tijera. se corta con tijera, como que pesa, ¿viste? Hay un toque más no es 9,8 de gravedad, ahí tenemos 15, 20, ¿viste? Como es un poquito más pesado, te cuesta un poco más caminar. Y todas esas cosas que capaz que no tienen que ver con lo que uno va a decir en la entrevista, con lo que uno va a decir frente a una persona a la que quiere sumar a un proyecto, o a una persona que quiere convencer de algo, o algo por el estilo, lo va a comunicar. Si uno no, efectivamente, ahora yo lo voy pensando en la medida que lo vas diciendo, porque tiene mucha relación con todo, ¿no? Se va integrando, ¿no? Como si uno no se siente cómodo con cómo está vestido, cómo se ve, Lo eso también exteriorizás. se transmite, se visibiliza, capaz que no en palabras, capaz que uno no va de, mirá, ¿qué tal? Buen día, sí, mire, no me siento cómodo como me he visto, pero lo vas a decir en otros gestos, ¿no? En la incomodidad, en los tiempos al momento de contestar, en la fluidez bueno, en la templanza al momento de pensar, bueno, de manejarte Es que en lo relación que a iniciamos todo, ¿no? hablando, ¿qué iniciamos hablando? Visibilizar fortalezas. En este caso, lo que estás visibilizando es tu debilidad.
mostrando tu momento más débil, que es el de la ansiedad, el del nerviosismo, el del miedo, el no saber cómo comportarte. Siempre me dicen, no sé qué hacer con las manos, ese tipo de cosas. Entonces, todo va sumando para que vos muestres tu debilidad y no muestres tu fortaleza. Entonces nos va a pasar el efecto contrario del que queremos lograr. Y en una entrevista de trabajo es muy crucial esa parte de esa primera impresión que cuenta en toda la vida, en todos los entornos cuenta, pero en la entrevista de trabajo es muy poco el tiempo que tenemos como para poder mostrar lo bueno que tenemos para ofrecer. Sí, como dicen, ¿no? No hay que recuperarse nunca de una buena primera impresión, así que, pero sí, lo contrario sí pasa, ¿no? Si el principio no, a lo mismo al momento de brindar una charla, siempre, viste que siempre Todo, te sí. dicen, nos enseñan, ¿no? Que los primeros segundos o el primer minuto como que es fundamental en definitiva para la atención que va a tener, o la imagen o la idea que va a tener preconcebida la gente, antes de que le cuentes el mensaje, lo que querés comunicar, si es o la clase, o la idea, o la información que querés dar al grupo. Los primeros momentos son cruciales, y creo que una de las primeras cosas por las cuales percibimos al otro es por la vista, y efectivamente por cómo se ve ya nosotros vamos armando preconceptos, vamos haciendo una idea de incluso de personalidad, de cómo nos va a contestar. Después capaz que cuando habla eso se da vuelta y cambia, empieza como todo, ¿no? A fluir esa percepción, pero efectivamente, bueno, aporta, ¿no? Es mejor empezar bien, y Con el pie derecho. sí, es mejor empezar con el pie derecho. ¿Te parece si No, vamos pero una más? además, el Sí. tema de la entrevista de trabajo pasa lo mismo que con el casamiento que yo te había comentado antes, porque no es lo mismo presentarte a un trabajo como diseñador gráfico a una agencia de publicidad, en donde el ambiente quizás es un poco más descontracturado, que presentarte a un estudio de abogados, en donde las reglas son totalmente diferentes. Como para darte dos parámetros. Hoy en día, obviamente, encontrás con distintas cosas en estos ambientes. Puede haber un buffet que fuera más descontracturado, como puede haber una agencia de publicidad que es un poco más contracturada. El tema está en que sepas a dónde vas. Por eso siempre cuando te dicen informate antes de ir a la entrevista de trabajo, informate un poco del lugar, de su filosofía, un poco de la empresa, es importante para darte cuenta también de esto, de cómo estar preparado frente a ese momento. Y en la medida que tengas más herramientas, te va a generar más seguridad y va a aumentar tu autoestima. Entonces tiene que ver con esto también. Cuando nuestra autoestima está bien, empezamos por lo menos a disfrutar del momento, y, bueno, no se puede dar lo mejor de uno en algo que no se disfruta, así que cuando disfrutamos podemos tener la posibilidad de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta, y si nos vestimos y eso apoya eso, bueno, obviamente es mejor tener algo que nos dé alas y no que nos ate al suelo, ¿no? Así que Que muestre tus fortalezas y no tus debilidades. ni hablar, ni hablar. Bien, A ver acá acá, tenés ¿qué la tenemos? diferencia entre una imagen profesional típica, o sea, vos pones en Google imagen profesional y te aparecen todas imágenes de este estilo. Seamos realistas, eso hoy en día no es una imagen profesional. Eso hoy en día es una imagen que no está ayornada, que no está modernizada. Entonces, hoy una imagen profesional es tan variable como rubros existen y estilos y gustos en las personas. Entonces, yo siempre digo que apuntemos más a lo que es la marca personal, porque es como te daba el ejemplo con los lentes, de poder tener unos lentes que sean divertidos o con un color en particular, va a mostrar un poco nuestra esencia también, ¿sí? Que es solo un ejemplo. Acá en las imágenes de abajo tenés un hombre y una mujer que al solo ver a la imagen de ellos, te están mostrando una actitud segura, una actitud en donde no los ves como dudando frente a la cámara. Entonces, a lo mejor están muertos de miedo, pero ya lo que llevan puestos les genera otro tipo de seguridad. En el caso de ella es muy particular porque si te fijas los zapatos son rojos, viste que antes comentamos el tema del color rojo. Entonces podés generar un empoderamiento desde un color, o sea que el color te haga sentir como voy y la rompo, por así decirlo. No, ni hablar, es Fíjate como que... un 110%, es como de actitud, ¿no? Como que ya... Totalmente. pero bueno, nada, como vos la ves así, y lo que veíamos del contexto, ¿no? Y está buenísimo tener distintos ejemplos muy variados, y sobre todo de desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con la imagen
profesional, esto y está buenísimo, ¿no? Porque también hay mucho halo de preconceptos, ¿no? Porque tampoco esto se cuenta en ningún lado, ¿no? Uno va aprendiendo en la medida que va encontrándose con las cosas y según lo que le dijeron, lo que vio, los consejos de personas que te rodean, uno va de alguna manera tomando como puede, pero en definitiva hay muchas de estas cosas que cada vez menos, ¿no? Porque cada vez ahora como tenemos un poco más de acceso a muchas otras opciones de ver, ¿no? De ver cómo puede funcionar la misma profesión de distintas opciones, pero aún se mantiene, ¿no? Como una imagen mitificada, ¿no? Sobre lo que es ser profesional, ¿no? Entonces, está buenísimo estas imágenes porque también dan otra tónica, pero uno no dudaría que saben de lo que hacen, ¿no? Después, Claro. en este punto la percepción, ¿no? Después veremos, capaz que los de arriba no saben nada y los de abajo sí, o la inversa, bueno, pero Bueno, después lo iremos viendo, ¿no? ¿Avanzamos una exactamente. más? Dale, 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 perfecto. Bueno, y este es el extra que yo quería dar para no hablar solamente de lo que tiene que ver con vestimenta, porque les había comentado que justamente imagen tiene que ver con gestos, tiene que ver con comportamiento al margen de vestimenta. Entonces necesitamos una coherencia general. Dentro de lo que es la comunicación no verbal, bueno, acá les dejo como 5 ejemplos, como para mostrar un poco cómo es esto también de que a veces con una actitud podemos dar un mensaje equivocado. Nosotros queremos dar un mensaje y damos totalmente lo contrario. Por ejemplo, en el caso de la mirada, imagínate que estás en esa entrevista de trabajo de la que estábamos hablando, y no solamente el tema de las manos es un problema, también el tema de la mirada. Me han dicho, me pongo nervioso o nerviosa y no sé si mantener la mirada, esquivar la mirada, qué hacer. Y en realidad es un tema en el que si sabemos que fallamos, tenemos que entrenarnos, tenemos que darnos cuenta cuáles son esas debilidades que tenemos para poder potenciarlas, ¿sí? Transformarlas en fortalezas y potenciarlas. Acá te hago un asterisco, ¿no? Porque hay un libro, también un bestseller de Olivia Fox-Cavant, bueno, es una comunicadora y especialista y escribió sobre, bueno, un libro que se llama El mito del carisma, ¿no? Es un bestseller. Y una de las cosas que dice, bueno, obviamente desmitificando un poco la esencia del libro, es desmitificar esto de que hay personas que, bueno, nacen con ese ángel carismático y el resto, bueno, nos arreglamos como Somos estamos, ¿no? terrenales. Pero claro, si no tenés ciertas características de base, bueno, lo siento, ¿no? Pero una de las cosas que La decía que próxima había vida. ciertos comportamientos visibles que nos vuelven más carismáticos, es decir, más atractivos, más magnéticos o por lo menos más armónicos al momento de conectarnos con otro, y uno era el cruzar las miradas, ¿no? El cruzar la mirada también da signo de atención y presencia, y nosotros generalmente nos gusta estar con la gente que nos pone atención o nos gusta estar cuando sentimos que el otro está presente. Hoy pasa mucho que capaz que vos estás hablando con alguien y la otra persona te va escuchando mientras está respondiendo un WhatsApp. Entonces, quizás eso en distintos ámbitos, tenemos ciertos hábitos que hacen que a veces no nos crucemos la mirada o cuestiones así. Tener en cuenta que uno de los comportamientos visibles que nos vuelven más atractivos es poder cruzar la mirada armónicamente con el otro, ¿no? De esta manera, no solamente al momento de comunicarnos, sino de asentar un mensaje y que la otra persona también quiera estar ahí con nosotros, el hecho de poder, no digo mirar fijamente, incómodamente, pero sí armónicamente poder tener mantener la mirada nos vuelve más carismáticos, con esa sensación de atracción. Nosotros nos gusta pasar tiempo con las personas que nos prestan atención. Cuando vos a alguien sentís que te presta atención, cuando te encontrás, bueno, cada vez es como un círculo virtuoso de construcción de confianza y demás. Cuando vos percibís que alguien no te presta atención, bueno, como que uno está más alentado a, bueno, dejar de cultivar eso, ¿no? Entonces, en definitiva, y la mirada es uno de esos factores, ¿no? Las personas que pueden mantener o cruzar miradas cuando están hablando en grupo, o mantener la mirada armónicamente cuando estás hablando con otro, generalmente tienen ese signo más carismático, es decir, más atractivo, de mayor atención y que la otra persona se sienta cómodo cuando está con nosotros, y es algo de comunicación no verbal, ¿no? Así que otro recurso que también, además de lo que venimos viendo y de volver a ver este video y
este vivo que estamos haciendo. El mito del carisma es un recurso incluso que está gratuito en PDF, lo pueden bajar, realmente es sumamente práctico y también muy directo para la aplicación. De Olivia Fox-Cabán también lo pueden ver, y habla mucho sobre esto, sobre la mirada y otras acciones también que nos vuelven más carismáticos. Cierro el paréntesis, cierro el asterisco, seguimos contigo, Noé, me pareció que tenía un poco se vinculaba un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? Totalmente, es que exactamente tu aporte es fabuloso, porque, a ver, por un lado ya les estás dando tarea para el hogar, porque hablamos primero de orden de armario, lista de compras, y ahora estamos hablando también de empezar a leer para poder uno tratar de encontrar otras nuevas herramientas cuando empieza a detectar en lo que está fallando también, ¿no? Entonces, cultivarse también desde ese lugar está bueno porque siempre todo aporta. Me lo voy a buscar yo ese libro, así que ya me lo voy a adaptar. La mirada es totalmente lo que vos decís y tiene mucho que ver con lo que yo marqué en tema de uso de celular y reloj, que es el cuarto ítem. Porque hoy en día estamos muy atrapados del tema del tiempo, el tema de todo es inmediato, y no nos damos cuenta que el presente es lo que estamos viviendo y es el contacto que tenemos con el otro. Hoy ese contacto con el otro lo perdimos por esta situación que vivimos. Entonces está bueno para que reflexionemos desde ese lugar de darle el tiempo a... Pero ¿qué pasa? A vos te estoy dando esa percepción, entonces no vas a estar cómodo. Y si no estás cómodo, justamente vamos a hacer que, si estás, por ejemplo, en una entrevista de trabajo y tu entrevistador está mirando el celular, y bueno, no vas a sentirte cómodo. Tampoco te vas a sentir cómodo si ese entrevistador te mira con esa mirada que parece que está traspasándote. Entonces, si vos usás una mirada, a lo mejor tratás de bajar la mirada, la evitás, y todo eso te va a jugar en contra también, porque vas a demostrar nerviosismo, vas a demostrar que a lo mejor sos falto de carácter, y en realidad a lo mejor no tenés falta de carácter, lo que pasa es que en esa situación te sentís de esa manera. Entonces, son cosas como para que uno pueda ir puliendo. El tema del horario, el llegar a tiempo, también es muy importante. En el caso de que, a ver, pasan cosas en la vida, no llegas a tiempo, el no poner mil excusas, sino solamente el disculparnos de esta falta, porque nosotros estamos dando ya una imagen negativa antes de llegar, antes de que nos conozcan siquiera. Así que es como para tener en cuenta. El cuidar los gestos tiene que ver con lo que estuvimos hablando ahora, o como, por ejemplo, dar el mensaje contrario de lo que estamos diciendo. Te digo que soy una persona con la que te puedes comunicar, que soy abierta, que trato de empatizar, y mientras estás hablando estoy cruzada de brazos, miro para otro lado, y no te estoy lo que te estoy diciendo verbalmente no tiene nada que ver con los gestos que estoy haciendo. Entonces, por eso hablábamos siempre de consistencia, tratamos de generar una imagen que sea coherente desde todos los ámbitos. Y bueno, el no mostrar desorden tiene que ver, lo que hablábamos antes de las prendas, por ejemplo, pero también tiene que ver si vos llegás a un lugar con muchas cosas encima, y si te van cayendo, no encontrás lo que estás buscando. Podés ser el mejor profesional, pero vas a estar dando la imagen de que no podés con la situación, por ejemplo. Y eso ya va a dar una imagen negativa tuya. Son cosas a tener en cuenta y a lo mejor a pulirlas. Muy directos y muy prácticos sobre todo, ¿no? Porque son todas cosas que podemos ir practicando. Capaz que hay algunas cosas que estén internalizadas, pero el punto es pasarlos por lo pronto a la zona consciente, ¿no? En donde podamos ponerle nombre a eso y empezar a trabajar. Si tengo la parte del reloj, o la de los gestos, o la del desorden, capaz que la primera... no me sale tan bien, pero la segunda capaz que no me sale tan bien, pero no tanto como la anterior, y a la tercera y a la cuarta. Bueno, el punto es que también desde la práctica, la disciplina y un poco el entrenamiento intencionado en estas cuestiones, podemos con pequeñas cosas mejorar muchísimo, sobre todo lo que comunicamos que no es verbal, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que hace contexto y también crea preconceptos o una idea, ¿no? de lo que tenemos que transmitir. Indefectiblemente la gente va a tener una idea nuestra. El punto es que nosotros podemos hacer que, bueno, por lo menos tener una mayor intencionalidad, una decisión deliberada de ver, a ver qué idea queremos que se termine Proyectar. formando o proyectar, ¿no? Porque una idea se van a hacer. De nuestro lado está que con nuestras acciones por lo menos orientar lo que nosotros queremos proyectar y demás, y estas cuestiones que son muy prácticas funcionan de forma muy poderosa al momento de
lo que, bueno, terminamos al otro, proyectándole y demás, ¿no? Casi que me diste el remate del final, casi, ahí, mirá, A me la ver, dejaste a para ver. rematar. Bueno, en resumen, es todo esto que estuvimos hablando. La marca personal se trata en realidad de agarrar las riendas, ¿sí? Que tengamos las riendas de nosotros mismos y poder dirigir todas las acciones hacia el resultado que queremos obtener. Es decir, que todo lo que digan, todo lo que comenten de nosotros, se ajuste a lo que nosotros queremos que comenten. Por eso se trata de todo un movimiento estratégico, pero en el buen sentido de la palabra, porque siempre estamos hablando de poder comunicar eso que tenemos para decir, ¿sí? En todos los aspectos. Entonces, no nos olvidemos, como decía Tomás hace un minuto, que no es algo que sale de golpe, hacemos magia y logramos generar la marca personal. Es algo que se trabaja día a día, porque primero tenemos que trabajar con nosotros mismos, ver cuáles son nuestras debilidades, ver cuáles son nuestras fortalezas, en conocer el estilo que tenemos, cómo poder llevarlo todo hacia los objetivos que queremos alcanzar. Y cuando empecemos a trabajar, mientras comencemos antes a trabajar todo eso, más rápido vamos a llegar a generar esta marca personal. Pero es un trabajo diario, es eso lo que estábamos hablando. Aparte, en este sentido, bueno, la invitación es también empezar por algo, ¿no? Hemos visto que muchas pequeñas acciones, cada uno del que nos está viendo, nos está escuchando, bueno, que pueda agarrar una, agarrar dos y empezar por eso, si es la parte del armario, si es la parte de pensar su objetivo, si es la parte de las cuestiones de los hábitos que tiene al momento de comunicarse con otro, alguno de los que pudimos haber visto, que empiece con algo, ¿no? Porque también, nada, la determinación es parte, ¿no? de después de lo que podemos lograr. Me acuerdo de un estudio que hicieron en la Universidad de Illinois que decía la fórmula del éxito. La fórmula del éxito es E de éxito igual a 3D, y las D eran deseo, determinación y disciplina, ¿no? A veces nosotros nos quedamos en la primera D, que es el deseo, el que queremos hacer algo, el que, bueno, tenemos una buena idea y demás, pero bueno, no pasamos a lo siguiente, ¿no? La segunda D, la determinación, el empezar a hacer, el accionar. Goethe decía bueno, ya había una magia especial al momento de iniciar las cosas, ¿no? Que cuando nosotros empezamos o desencadenamos las cuestiones de inicio, las cosas empiezan a pasar, las personas empiezan a aparecer o los recursos empiezan a estar, cosa que pasemos del deseo a la determinación, y es un poco lo que nos pasa también en este punto y lo que estamos haciendo en vivo ahora nosotros. Efecto contagio es algo que, bueno, en algún punto alguien da el primer paso, pero después las personas empiezan a querer y seguir construyendo, ¿no? este espacio, ¿no? Muchas de las cosas las empezamos con una idea o con nada, sin tener, bueno, muchas otras cosas resueltas, ¿no? Pero también empezar hace que se activen otros mecanismos internos de motivación que tienen que ver, intrínsecos, pero también extrínsecos, ¿no? Porque cuando uno empieza a visibilizar algunos cambios, algunas cosas que está haciendo, la gente también a lo bueno, sobre todo hoy en día que necesitamos abrazarnos a las cosas buenas, también la gente se termina sumando, termina aportando, incluso contagia a otro que también vea su armario, hacelo con otro, mirá a ver las conclusiones. Si vivís con otra persona, hacelo con la persona con la que estás viviendo. Entonces, de alguna manera, la determinación también va desencadenando otro tipo de cosas, y la disciplina. La disciplina hace que el resto florezca, ¿no? La disciplina, como dice el pensamiento japonés, ¿no? Si he de elegir entre la inteligencia y la disciplina, elijo la disciplina, porque a la larga la disciplina vence a la inteligencia, ¿no? Entonces, independientemente de que a veces seamos un 10 en la, bueno, pero yo a la gente le caigo bien, o cuestiones que creamos que ya tenemos resueltas, a la larga, en los panoramas y en el tiempo, el que es disciplinado, el que practica esto y el que lo empieza a hacer, por lo menos de hoy, del momento cero, con pequeñas acciones, a la larga termina desarrollando la excelencia, ¿no? Que no,
que es la consecución o la consecuencia de hacer las cosas día a día, ¿no? En este caso hábitos positivos, hábitos constructivos, y si estas cosas pequeñas las podemos hacer todos los días, empezar a concientizarlas, empezar a notarlas, empezar a ver nuestro armario, a por lo menos ver con otra mirada las cosas que al momento de vestirnos y estas cuestiones de comunicación no verbal, me parece que como consecuencia va a haber mucha más excelencia en lo que hacemos, nosotros nos vamos a sentir mejor y sobre todo eso es lo que se va a contagiar a las personas que nos vean, sean clientes, sean amigos, familiares o directamente cualquier persona de nuestro entorno, ¿no? Se visibiliza, como vos decís, ¿no? Se potencia nuestra marca personal y se visibiliza nuestra fortaleza. Decime si el universo a veces no conspira también para que se den cosas que uno ni siquiera piensa que pueden estar en la puerta, y cuando nos ponemos en movimiento, cuando nos ponemos a ajustar estas cosas, nos encontramos con desafíos nuevos, con oportunidades, con cosas que nos van a Ni hacer hablar, crecer. Saint Antoine de Exupéry, ¿no? El autor del Principito, el mundo se abre paso para el que sabe dónde va, decía, ¿no? Entonces como que las cosas empiezan a suceder. Séneca, que decía de la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, o Picasso, la inspiración cuando llega te tienen que encontrar trabajando, es decir, las cuestiones de la actividad generan otro tipo de cosas, como decía Bonguet, tienen su magia en sí, ¿no? Poner las cosas en movimiento, o el proverbio brasileño, movimiento es vida. Cuando las cosas las ponemos en movimiento, la vida florece, la vida aparece, las personas aparecen, las oportunidades están, y lo mismo pasa en este caso, ¿no? Si nosotros ponemos en movimiento cuestiones para vernos mejor, sentirnos mejor, con las cuestiones no solamente que construyen nuestra marca personal, sino las que tienen que ver con nuestra autoestima, eso también genera vida alrededor, porque si nosotros estamos bien, contagiamos cuestiones buenas a los que nos rodean, nuestra familia se va a sentir mejor Mirta si tenía nosotros estamos razón. bien, como nos ven, sí, Como te efectivamente, ven, te tratan. Si te ven exactamente. mal, te maltratan; si te ven bien, te contratan. ¿Viste? En Ni- definitiva, esto sirvió para decir que Mirta a veces tiene razón. ¿Viste? Hicimos todo para llegar a esa conclusión. Noé, contanos un poco dónde te podemos encontrar, dónde podemos visitarte, si queremos saber más sobre lo que haces. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos contactamos contigo? Bueno, me pueden encontrar dentro de mi web, ¿sí? noelineiro.com. La otra que les mostré, el otro emprendimiento, es proyectoimagen.com.ar. Pueden mirar las dos. Van a poder contactarse conmigo directamente a través de mis redes sociales. Tengo Instagram y tengo Facebook. Me encuentran como asesora de imagen Noé Liñeiro. Solo con poner Noé, N-O-E-H, ya aparezco, ya me encuentran fácil. Así que también les dejo mi correo. Lo que podemos hacer también, si hay genera problemas el tema del orden de armario, yo tengo un descargable que se los puedo dar gratuitos a quienes me escriban, y bueno, y ahí tienen por dónde empezar. Así que no habría excusas para dar el primer paso. Así que si te parece bien, podemos Ni hablar, instigar. ni hablar. Pueden dejar o su correo en los comentarios o pueden directamente escribirle directamente a noelineiro@gmail.com, o contactarte por las redes y demás, para ir teniendo más recursos, sobre todo en este caso de la formación, y ir contagiando, bueno, el gusto por crecer. Noé, la verdad que, bueno, muy agradecido, realmente yo, bueno, aprendí mucho de este intercambio, y estoy muy agradecido de haber podido compartir esto, estoy muy contento de que esto también quede grabado para los que nos ven, bueno, lo pueden ver una y otra vez, compartir con sus colegas, con las personas que quieran. Son recursos muy prácticos y útiles al momento de aplicar. Yo te agradezco mucho por este tiempo que nos das, y bueno, por todo lo que nos aportaste. Quería dejarte un último tiempito como para que digas y comentes lo que quieras antes de ir cerrando este capítulo 5 de Efecto Contagio. Dale, en principio muchas gracias por esta oportunidad. Primero, gracias por este efecto contagio, porque esto viene de la Semana del Desarrollo Personal, que por estas cuestiones no se pudo llevar adelante, por esta situación que estamos viviendo, y la verdad, cómo pudiste transformar una situación de crisis
en una oportunidad para que los emprendedores puedan conectarse, para que puedan tener valor de distintos profesionales, me parece genial, genial, porque es encontrarle la vuelta a algo que a lo mejor otros hubiera quedado en los supermemos. Así que te felicito, muchas gracias por haberme invitado a poder participar, estoy muy feliz, me gusta las cosas que haces como profesional, ya te lo he dicho. Así que pero para mí es el honor estar. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan me pueden consultar sobre cualquiera de los temas que expusimos u otras dudas. Estoy para servir, para poder ayudar. Ojalá que haya podido transmitir algo de valor hoy, que ese era mi objetivo hoy, poder transmitir un poco de valor y poder a lo mejor generar movimiento en la persona que escuche, en la persona que quiera hacer algo y no sepa cómo, o encontrar una vuelta para poder darse cuenta que puede reflexionar en esta situación y hacer el cambio en su vida que está buscando. Así que, nada, simplemente muy buenas noches y nada, con estos pensamientos positivos vamos a salir adelante de esta situación y de cualquier otra. Excelente, gracias Noé y gracias a todos por seguir. Nos vamos a ver, como saben, todos los días a las 8 de la noche en este Efecto Contagio. Siempre un tema muy interesante, siempre una herramienta para inspirar y sobre todo para gestar este movimiento en el cual buscamos contagiar el gusto por crecer. Un gran saludo a todos, Noé, muchas gracias. Y bueno, nos vemos mañana, pasado a las 8 de la noche por acá, por Facebook Live, y bueno, seguiremos avanzando y compartiendo. Gracias a todos, y bueno, hasta acá tenemos el capítulo 5 de Efecto Contagio. Muchas gracias y